Mi abuela murió hace años, pero aún escucho su bastón golpear el piso por las noches, igual que cuando venía a verme antes de acostarme. El sonido del bastón. Mi abuela murió hace casi 10 años. Recuerdo su voz dulce, su olor a café recién hecho y sobre todo el sonido de su bastón golpeando el suelo cada noche antes de irse a dormir. Tac, tac, tac. 3 golpes, siempre con el mismo ritmo. Era su forma de avisarme que ya se iba a descansar. Después de su muerte, esa casa quedó demasiado silenciosa, o eso creí. La primera vez que escuché los golpes otra vez fue una noche de lluvia. Yo había vuelto a vivir allí, intentando arreglar el viejo lugar antes de venderlo. Todo estaba cubierto de polvo y el aire olía a madera vieja. Eran cerca de las 11:30 cuando desde el pasillo escuché el sonido inconfundible. Tac, tac, tac. 3 golpes, secos, justo afuera de mi habitación. Me quedé helado. Sabía que estaba solo, pero el sonido se repitió, más lento, más fuerte, como si alguien caminara apoyándose en algo pesado. Me levanté, encendí la luz y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, solo el eco del viento colándose por las rendijas. Me reí nervioso. Pensé que quizá era mi imaginación o el ruido del techo. Apagué la luz y volví a la cama. Pero cuando cerré los ojos, escuché los 3 golpes de nuevo. Ahora, justo detrás de la puerta. No dormí el resto de la noche. Cada vez que el silencio parecía volver, el sonido regresaba. Tac, tac, tac. 3 golpes, cada uno más lento que el anterior, como si el bastón arrastrara algo más que su propio peso. Al amanecer, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez las tuberías, la madera hinchada por la humedad, pero en el fondo sabía que no. Ese sonido lo había escuchado toda mi infancia, justo antes de que mi abuela entrara a mi cuarto para desearme buenas noches. Esa noche decidí dejar una cámara apuntando hacia el pasillo. Si algo se movía, lo vería. Me acosté con el corazón acelerado, observando el parpadeo rojo de la cámara grabando en la oscuridad. Las horas pasaron lentas, hasta que el despertador marcó 11:33 p.m., el momento exacto en que solía escucharse el primer golpe. Y entonces, allí estaba otra vez. Tac, tac, tac. 3 golpes, seguidos de un sonido leve, como el roce de tela arrastrándose por el suelo. Tragué saliva y encendí el celular para revisar la cámara en tiempo real. La pantalla estaba oscura, pero algo se distinguía. Una sombra pequeña, encorvada, avanzando lentamente por el pasillo justo hacia mi puerta. «Abuela», susurré, sin saber por qué. La figura se detuvo al escucharme, y por un instante juraría que vi el brillo de algo metálico moverse en la oscuridad, como si girara el bastón entre las manos. Luego, un golpe seco contra la puerta. ¡Tac! La cámara se apagó sola. Al día siguiente la cámara seguía sin encender. El archivo de video estaba corrompo. Intenté abrirlo una y otra vez, pero solo aparecía una pantalla negra con un sonido débil, casi imperceptible. 3 golpes y una respiración agitada. Me sentí ridículo por tener miedo. Era solo una casa vieja, me repetí. Pero cuando bajé al pasillo, noté algo que me heló la sangre. Frente a mi puerta, justo donde la cámara había apuntado, había 3 marcas redondas en el suelo, como si alguien hubiera golpeado la madera con un bastón. Eran idénticas a las que hacía mi abuela cuando se apoyaba para caminar. El corazón me retumbaba en el pecho. Fui a la cocina
y abrí la alacena donde mi madre guardaba las cosas antiguas de la familia. Ahí, envuelto en una tela amarillenta, estaba el bastón de mi abuela. Juraría que lo había dejado en el altillo años atrás, pero ahora estaba ahí, cubierto de polvo húmedo, como si alguien lo hubiera usado la noche anterior. Una ráfaga de aire frío recorrió la habitación. La ventana estaba cerrada, y en ese momento lo escuché de nuevo, justo detrás de mí. Tac, tac, tac. No tuve el valor de girarme. El sonido se detuvo justo a mi espalda y sentí el roce de algo áspero tocarme el hombro. Una voz, tan vieja como un suspiro, murmuró: «Ya es hora de dormir, mi niño». Corrí hasta mi habitación y cerré la puerta con llave. Pasé el resto de la noche despierto, mirando el reflejo del pasillo bajo la rendija. Ahí, entre la penumbra, una sombra se balanceaba suavemente, esperando. No dormí ni un segundo. Apenas amaneció, fui directo al closet donde había guardado el bastón la noche anterior, pero ya no estaba. En su lugar, había una marca oscura en el piso, como un rastro quemado que se extendía hacia el pasillo. Seguí la línea con el corazón encogido. El aire estaba frío y cada paso que daba hacía crujir la madera, como si la casa respirara conmigo. El rastro terminaba frente a la habitación donde mi abuela dormía cuando vivía con nosotros. La puerta estaba entreabierta. No entraba allí desde su funeral. Empujé la puerta lentamente. Todo seguía igual. La cama con su colcha de flores, la silla mecedora junto a la ventana y sobre la pared su retrato, el mismo que habíamos colocado sobre su tumba. Pero había algo nuevo. En el marco del retrato, alguien había colgado el bastón. Y en la foto, la expresión de mi abuela ya no era la misma. Su sonrisa dulce había desaparecido. Ahora parecía mirarme con los ojos hundidos, casi negros, y una sombra se dibujaba detrás de su figura, apenas perceptible, pero claramente humana. Retrocedí, tropezando con la mecedora. Esta empezó a moverse sola, lenta, rítmica, acompañado de aquel sonido familiar. Tac, tac, tac. El bastón cayó del marco y rodó hasta mis pies. Entonces lo escuché, por primera vez tan claro como cuando ella vivía. «No cierres la puerta, cariño. Te vas a quedar conmigo esta vez». Y antes de que pudiera huir, la puerta se cerró sola con un golpe seco. El retrato en la pared comenzó a vibrar y algo comenzó a salir de él. La rucmudeció por completo. El retrato vibraba y del marco comenzó a salir una sombra alargada que se fue materializando hasta formar la figura de mi abuela. Pero no era ella, no del todo. Su rostro conservaba la ternura que recordaba, pero sus ojos estaban huecos, negros como la noche, y su sonrisa se había torcido en algo inquietante, inhumano. El bastón se levantó solo, golpeando el suelo con un ritmo perfecto. Tac, tac, tac. Quise gritar, correr, desaparecer, pero mis pies estaban pegados al suelo. El aire se volvió pesado, impregnado de olor a tierra húmeda y madera vieja. Sentí sus manos, frías como el hielo, tocar mis hombros. Su voz, dulce y fría a la vez, susurró: «Ya has crecido, mi niño. Es hora de que juegues conmigo para siempre». Intenté cerrar los ojos, pero cuando los abrí, estaba sentado en la mecedora con el bastón apoyado frente a mí. La sombra de mi abuela se desvanecía lentamente, pero podía escuchar su respiración en cada rincón de la habitación. Tac, tac, tac. 3 golpes que continuaban cada noche, aunque la puerta permaneciera cerrada. Desde esa noche he aprendido a convivir con su presencia. A veces parece que me guía, a veces que me observa, pero sé la verdad. Mi abuela nunca se fue realmente
y cada vez que escucho el sonido del bastón, sé que está esperando que me acueste para visitarme otra vez.